Hola, hola a todos. Sean bienvenidos. Bienvenidos a la conferencia Gateway. Estoy feliz que ya no sea 2020. Y sé que seguimos lidiando con los hechos y lo siento tanto. Y sé que lo han vivido personalmente con sus familias, sus amigos. De hecho, perdí a 2 amigos hace algunas semanas por COVID. Éramos amigos desde la preparatoria, pero es algo por lo que necesitamos seguir orando. Quiero que sepas que estás seguro aquí y me alegra poder volver a estar juntos como el cuerpo de Cristo y adorar al Señor juntos. Así que queremos ayudarte en todo lo que podamos y estamos emocionados de que estés aquí. Y esta mañana yo estaré compartiendo. La conferencia tiene un gran programa, probablemente ya tengas una copia de este. Y también compartiré en el cierre de la conferencia mañana en la noche. Y para darles un adelanto, mañana en la noche voy a compartir uno de los mensajes más importantes que haya compartido. Les estaré compartiendo sobre el espíritu de Jezabel, que en mi opinión ataca a cada líder del cuerpo de Cristo. Y ya he compartido de esto. Creo que en el año 2011, hace 10 años me parece. Pero yo estaba aprendiendo realmente, solo compartí lo que había aprendido. Y en los últimos 10 años yo he aprendido mucho más. Y de hecho estuve revisando mis notas de hace unos meses en mis tiempos libres y pensé, eso no es lo que quiero decir. Entonces el mensaje termina siendo uno completamente distinto. Pero sí noté, porque alguien me lo mencionó, y de hecho yo no uso estas cosas, en realidad no le entiendo a esto que le llaman el Internet. Y bueno, y estaba navegando en YouTube y encontré varios, no sé si se les llama piratería o copias, no son nuestras, son de otras personas sobre el mensaje que compartí. Y tienen 1 millón, 1,5 millones de reproducciones, siendo así nuestro mensaje más visto. Y esto nos demuestra que todos tenemos esa batalla que pasamos como líderes. Eso será mañana en la noche y si por alguna razón debes irte, estoy seguro que habrá forma de que lo veas, ¿verdad? Eso será mañana en la noche. Entonces, escuché la historia sobre un niño que llegó a casa con una nota de su maestra para su padre y le dijo, aquí hay una nota de la maestra y creo que estoy en problemas. Y su padre le preguntó, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, estaba en fila para el almuerzo y miré unas manzanas y al lado de ellas había una nota que decía, solo toma una, Dios te está viendo. Y dijo, solo tomé una. Pero más adelante en la fila había unas galletas, sin ninguna nota. Entonces, pensé en poner una nota ahí, así que escribí, toma las que quieras, Dios cuida las manzanas. Así que voy a convertir esto en una ilustración. Esto es lo que hacemos los predicadores. Así que muchos de ustedes dejaron a sus familias en casa con un niño enfermo o algo parecido, o su iglesia en medio de alguna crisis. Solo quiero decirte que si estás aquí, toma todo lo que quieras, Dios se encarga de todo lo demás. ¿Muy bien? Así que, ¿estás bien? Dios está cuidando de todo. Muy bien, quisiera compartir con ustedes sobre los 4 fundamentos. Creo que estos son los 4 fundamentos de la vida cristiana y los 4 fundamentos de la iglesia. Y voy a aplicarlo principalmente a líderes, porque creo que aquí todos son líderes, pero también a los pastores, para que entiendan estos 4 fundamentos. Dios nunca los cambia. Él se basa en estos e intenta llevarnos a un nivel más alto como individuos, pero también como iglesia en estas 4 áreas. Y voy a usar a los 4 seres vivientes. En Apocalipsis 4 y 5 no estaremos leyendo el Apocalipsis, pero ahí es donde se encuentran, sino que veremos Ezequiel 1.
Y sabes, se habla mucho sobre los 24 ancianos y los seres vivientes. 24 ancianos y 4 seres vivientes. Hay muchas hipótesis sobre quiénes son estos 24 ancianos, ya sean las 12 tribus o los 12 profetas principales del Antiguo Testamento. Otros piensan que son los 12 apóstoles, y digo 12 porque muchos piensan que Pablo ocuparía el lugar que tenía Judas. Pero no tenemos ni idea, no sabemos quiénes eran los 24 ancianos. Pero yo creo que los 4 seres vivientes hacen referencia a Ezequiel 1. Y yo creo que esta es como una analogía espiritual para la iglesia misma. Se los mostraré en las escrituras. Ezequiel 1, verso 4 dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Continúa el verso 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y el verso 10 continúa diciendo, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Verso 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, y esto se refiere, y llegaremos a eso en un minuto. Es solo una analogía, pero recuerda que el Espíritu Santo, quien fue enviado por Jesús, está aquí con nosotros en la tierra. He aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. Y están junto a cada ser viviente de 4 caras. Verso 17. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. Esto es muy importante, porque está diciendo que no se volvían, es decir, no se volteaban. Iban a esta dirección, luego a aquella, pero el ser jamás se volteaba. ¿Bien? Verso 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Así que cada uno llevaba una rueda a su lado. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, a esto me refiero con un nivel más alto, las ruedas se levantaban. El verso 20 explica por qué estamos hablando de la rueda y el espíritu. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Para entenderlo mejor, si piensas en los 4 seres vivientes como la iglesia sigue el espíritu a donde sea que éste quiera ir, en la dirección en la que él quiera. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y las ruedas también se levantaban tras ellos. Noten que cada vez suben más, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ok, entonces para tener una visión general tienes al ser, que tiene cara de hombre. Entonces a tu derecha tendrías la cara de un león, a la izquierda la cara de un buey y en la parte de atrás la cara de un águila. Para esto voy a subir algunas personas. Ah, James y Michael Bethany. Bien. Así que quiero darles un ejemplo para que tengan una idea de cómo se vería nuestra mente. Muy bien. Entonces, Michael, tú representarás al águila porque el águila representa adoración. ¿Crees tú, creen ustedes que Michael Bethany puede representar la adoración? Ok, muy bien. Entonces, Mike trabaja conmigo y él fue golfista profesional por 15 años, competía en el PGA y de hecho venció a Tiger Woods en el 97. Es verdad. Y no le gusta que cuente esto, pero es cierto, ¿verdad? Muy bien, ok. Entonces tú representarás al león, ya sabes, ¿ok? El león representa oración y guerra. Muy bien. James es mi hijo, tú representarás al buey. Ok, muy bien. Entonces... Ok, muy bien. Entonces yo voy a representar al hombre, que es Cristo, ya sabes. Siento que el Espíritu Santo quiere que lo represente. Ok, muy bien. Entonces yo voy aquí y James, tú eres el buey a mi derecha y estarás allá
para que estés a la derecha del público. De esa manera creo que será más claro para ellos. El buey para allá y el león... Espera, ¿el león a la derecha? Sí, el león a la derecha y el buey a la izquierda. Michael, lo siento mucho, pero tendrás que darte la vuelta. Lo siento. Lo siento mucho. Tienes una mancha gigantesca en la espalda. No, no es cierto, estoy bromeando. Muy bien. Genial. Entonces, estamos así. Y también tenemos nuestro distanciamiento social por si hay algún reportero por ahí. Solo déjenme en paz, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pero así está la cosa. No lo mencioné, pero tenemos alas. Y nuestras alas se tocan. Entonces, de esta manera, mis alas tocan sus dos alas y estas tocan las de Michael. Y nada puede atravesarnos. Piénsalo, así es la iglesia. Estamos protegidos y resguardados. Nada puede entrar a menos que lo permitamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el hombre puede representar varias cosas. Obviamente Jesús, hijo de hombre. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Hablaremos de la gracia hoy. Entonces, lo que pasará es que el Espíritu Santo guiará a la iglesia a enfocarse en la gracia. Este es uno de los fundamentos. Pero el ser no se voltea. Así que muchachos, síganme. Ahora estamos caminando, siguiendo al Espíritu en gracia. ¿Bien? Después, la rueda gira y hace que nos enfoquemos en la oración. Nos lleva a un nivel más alto en la oración. Y Mike representa la oración. Ahora vamos para acá, el Espíritu nos guía. Pero noten que no nos volteamos. También quiero que noten que Michael y James no han podido ver hacia qué dirección estamos yendo. También hablaremos de que hay leones dentro de la iglesia, así como águilas y bueyes, y tienes al hombre, la gente honrada, y ellos se molestan si no vas por su camino. De hecho, dirán cosas como, ya ni siquiera sé a dónde estamos yendo. Nunca vamos por mi camino, ¿sabes? Y cuando por fin vas por su camino, le dicen a sus amigos, Gloria a Dios, el pastor está escuchando a Dios, ¿sabes? Bien. Después, el Espíritu Santo, bueno, la rueda va hacia atrás, hacia la adoración, el águila. Así que vamos para atrás. Y estamos enfocados. Pero de nuevo, el ser nunca se voltea y luego vamos hacia servidumbre y humildad, el buey, y nos vamos para allá. ¿Todos entendieron la imagen? Solo era para que lo vieran. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Bien. Entonces, esto para mí es la imagen de la iglesia. Pero también quiero que entiendan que es la imagen de nosotros como individuos. Y es que la rueda y el ser cada vez van más alto. Así que tienes que entender que como líder Dios te va a guiar a enfocarte en uno de estos fundamentos por una temporada. Pero hazle saber a tu iglesia que este no es el único enfoque. Ahora, hay iglesias que solo son iglesias de adoración y no están balanceadas como deberían estarlo, por muy importante que sea la adoración en la presencia de Dios. Y hay otras iglesias que creen sentirse llamadas a la oración, lo cual es grandioso si son embajadores de la oración. Hemos visto iglesias así, son maravillosas. Y hay iglesias embajadoras como Bethel o Hillsong en la adoración. Y he asistido a ambas iglesias. Y ellos se enfocan en la oración, se enfocan en la humildad, se enfocan en la gracia. ¿Me explico? Y está bien, pero no solo se enfoquen en una sola cosa todo el tiempo. Para que cuando el Espíritu se mueva, tú te muevas con Él. Muy bien. Y te enfocas porque lo que Dios está tratando de hacer, incluso puede usar la palabra profundizar porque Él quiere llevarte más profundo y más alto en tu entendimiento de adoración. Y quiere llevarte más profundo y más alto en tu entendimiento de oración. ¿Están todos conmigo? Muy bien. Entonces debes saber que la iglesia pasa por temporadas. Y es el Espíritu quien nos guía a hacerlo. Bien. Entonces, veamos estos 4 fundamentos. Y lo que haré es llevarnos más alto en solo un aspecto de cada uno. Cuando diga gracia, puede estar esta tendencia en ti que diga, yo ya conozco la gracia, la he estudiado
Y soy bueno para eso, Pastor Robert. Entonces, puedo equivocarme, pero ya no puedes llevarme más alto. En la gracia. Bueno, tal vez yo no, pero el Espíritu sí. Él está más alto en gracia que cualquiera de nosotros. Entonces siento que el Espíritu Santo puso este deseo en mi corazón para la conferencia, para poder llevarnos más alto en nuestra relación. Por cierto, el marzo pasado, creo que fue en marzo. Josh, ¿compartiste la serie en marzo o en febrero? Fue en marzo. Entonces en febrero compartí sobre los seres vivientes. Cada semana compartí una. Así que si quieres compartirlo en tu iglesia, el plagio es legal. Así que, ya sabes, solo la primera vez que lo compartas, di que lo escuchaste del Pastor Robert. La segunda vez, di, el Señor me mostró esto. Y la tercera, no tienes que decir nada. Puedes escribir un libro o... Así que, no te preocupes. Aprendemos unos de otros, ¿verdad? Así que, en primer lugar, lo que voy a hacer, aunque la primera es la gracia, mostraré en paréntesis cómo creo el Señor quiere llevarnos más alto. Así que, número 1, gracia. Hablaremos primero de la gracia que viene del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Pudieran, por favor, mostrar en la pantalla la palabra en paréntesis, perdonar? Creo que Dios quiere llevarnos más alto en el perdón, pero es más difícil de lo que quizás pensabas en la manera en la que lo voy a aplicar, o bueno, como el Espíritu quiere que lo aplique. El 99% de los mensajes sobre el perdón, el pastor Yelani acaba de predicar hace unas semanas sobre el perdón. Pastor Yelani, ¿dónde está el pastor Yelani? No está aquí, está en problemas. ¿Cómo? Oh, está allá. Está afuera sirviendo. Muy bien, entonces se le perdona. De acuerdo, bien. Am, Él predicó un gran mensaje sobre el perdón. La mayoría de los que escuchas habla sobre perdonar a otros, ¿verdad? Lo cual debería ser así porque hay más personas que tú. Y hay más probabilidad de necesitar perdonar porque hay más personas. Pero la manera en que el Espíritu Santo quiere que trabajemos hoy es, ¿te has perdonado a ti mismo? ¿Te has otorgado a ti mismo gracia? Y muchos líderes son buenos otorgando gracia a otros, pero muy malos otorgándose a sí mismos gracia. Como saben, me reúno con el Dr. Henry Cloud como mi instructor y de cierta forma como consejero, pero principalmente instructor, y como estoy tan mal, se convierte esto en consejería. En un día me dijo, él me dice las cosas directas porque él sabe que es la mejor manera en que puedo escucharlo. Y dijo, Robert, eres una de las mejores personas que predica sobre la gracia que he conocido en mi vida, pero eres el peor en aplicarlo, a ti mismo. Y dijo, le das gracia a todo mundo. Yo conozco personas que te han traicionado y tú simplemente les das gracia. Pero dijo, eres muy malo en darte gracia a ti mismo. Entonces me estuvo ayudando con eso. Y en Hechos 19 hay una escritura que muchos están familiarizados y habla sobre el Espíritu Santo y puede ser un tema de conflicto por tu trasfondo o por la manera en la que está escrita, a pesar de que es la palabra, si la aplicas de una manera o de otra, no quiero hablar de eso. No discutamos sobre el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Solo quiero que... Hay un versículo en la Biblia y simplemente quiero usarlo como un ejemplo. ¿Bien? Pablo tuvo un encuentro en Éfeso con unos creyentes y les preguntó, ¿han recibido al Espíritu Santo desde que se convirtieron? Otra vez, no estoy tratando de discutir sobre el Espíritu Santo, el bautismo, nada de eso. Por favor, deme gracia. Si tu teología es diferente, no importa. No me molesta que estés equivocado, ¿está bien? No me molesta. Am, es broma, estoy bromeando. Tal vez yo estoy equivocado, somos como niños. Todos somos hermanos, ¿verdad? Nadie aquí es el padre. Así que dejemos que el padre se encargue de nuestras diferencias, ¿ok? Sí. Muy bien, entonces yo solo les cito la escritura. ¿Han recibido el Espíritu Santo desde su conversión? Bien, esto es lo que quiero preguntarles.
A ustedes, ¿has recibido gracia desde que eres creyente? En otras palabras, cuando fui salvado fue fácil para mí recibir gracia por todo lo que hice en mi vida pasada. Fue fácil. Estaba perdido, no conocía nada mejor y cometí muchas cosas carnales e inmorales y Dios vino a mí en el cuarto de un motel, le entregué mi vida a Jesús y todo fue cubierto por la sangre. Pero después de algunos años, tuve un enorme tropiezo. 20 años después, la iglesia Gateway está creciendo y el enemigo está atormentándome con lo que pasó en mi juventud. Y esto ocurrió en mis cuarentas. Quiero que pienses en esto, porque su gran mentira era, esto pasó cuando eras salvo. Oh, claro, porque todo lo que hiciste antes de ser salvo no importa, pues no conocías algo mejor, pero ya eras salvo cuando esto pasó. Y le dije a los ancianos, estoy pasando por un tiempo muy difícil, con la vergüenza. Y el venir aquí y predicar y que el enemigo diga, tú no deberías estar aquí. Y él lo hará también contigo. Y entenderás que entre más grande la iglesia, mayor la caída. Y estaba atormentado todo el tiempo. Y me dijeron, Pastor Robert, necesitas hablarlo con alguien para procesarlo y todo eso. Yo dije, les diré quién está en mi corazón, es el pastor Tommy Briggs. ¿Está aquí el pastor? Él también estará en problemas. Bien, ¿dónde está? ¿Hasta allá? Wow, entonces ya eres uno de esos. Bueno, ni hablar. Tommy es un gran hombre, ha estado en el ministerio. ¿Cuántos años llevas en el ministerio pastoral? 60. Solo algunos años. 60. Ok, bien. Tommy forma parte de nuestro personal, pero antes estaba en otra iglesia, dando un servicio increíble. Pero él me ayudó cuando inicié en mi caminar con Dios. Casi no habíamos hablado antes y le dije a los ancianos que creía que tenía que hablar con Tommy. Llego a la oficina al día siguiente y en aquel entonces teníamos unos papeles para anotar las llamadas. ¿Recuerdas? Y luego tu asistente los juntaba a todos y te entregaba un montón de llamadas. Y ella me dijo, un señor llamó y dijo que era un buen amigo tuyo. Fue amable, no quiso interrumpir, solo dijo que tenía una palabra de Dios para ti. Tenemos un chiste recurrente aquí sobre cuántos buenos amigos tengo, ¿sabes? La gente llama diciendo ser buenos amigos y no los has visto en 70 años, ¿sabes? Bueno, en fin. Am, entonces, vi la llamada y vi que era Tommy Briggs. Lo había hablado con los ancianos. Tommy y yo nos reunimos y me dijo, Pastor Robert, tengo una palabra para usted. ¿Acaso no es Dios bueno? Y me dijo, los pecados que cometiste después de ser salvo están tan cubiertos por la sangre como los que cometiste antes de ser salvado. Algunos de ustedes necesitaban escuchar esto. Si tuviste una gran falla siendo creyente, te pregunto, ¿has recibido gracia desde que eres creyente? Esa es la número uno. La número dos, la segunda de los cuatro seres vivientes, la representa adoración. Pero lo aplicaremos como abandono. Puede que nunca hayas usado la palabra abandono para definir adoración. He estado leyendo el mensaje desde hace unos 3 años, una y otra vez la versión del mensaje por Eugene Peterson, y me encanta, simplemente me encanta. De hecho, muchas veces la lees y piensas, eso suena como la Biblia. Es solo que está escrita de tal forma que piensas, esto es muy genial la forma en que está escrito. Bueno, todos conocen Salmo 40. Dios ha puesto un canto nuevo para entonar, muchos lo verán y bla, bla, bla. Veamos el verso 3 en la versión El mensaje. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto.
un canto de alabanza a nuestro Dios. Cada vez más personas ven esto, entraron al misterio y abandonaron su confianza al Señor. Este es el misterio de la adoración. Es la diferencia entre simplemente cantar y adorar. Puedes llegar al final de la canción o del servicio de adoración y no haber adorado, porque no te abandonaste al Señor. ¿Sabes? Abandonar significa renunciar a los derechos de propiedad, como cuando un dueño abandona su propiedad. No es de él. Otro ejemplo, abandonar el barco. Entonces no adoras en verdad si no renuncias a todos tus derechos de pertenencia y control sobre tu vida. Eso es adoración. Y podrás pensar, bueno, Pastor Robert, ¿quién va a cuidar de mí si no lo hago yo mismo? ¿Cómo? Si tú no has cuidado de ti mismo hasta este momento, de todos modos. Entonces, solamente abandónate. Sí, es que, mira, si puedes llevar a tu iglesia, ahora estamos hablando de liderazgo, al punto más alto del abandono en adoración a Dios, tendrás una iglesia más espiritual, en lugar de solo cantar porque sí. Y estas son cosas que enseñas. Estas 4 áreas son los 4 fundamentos de la iglesia. Deberías estar enseñando sobre la gracia, sobre la adoración, sobre la oración y sobre la humildad. De eso hablaremos más adelante, porque no eres un siervo verdadero si no tienes humildad. Más en adelante hablaremos de ese fundamento. Así que, entonces, déjenme darles un ejemplo con el pastor Preston. Él predicará después. El pastor Preston fue la primera persona que contratamos aquí como pastor de jóvenes de medio tiempo. La iglesia solo tenía 3 meses, así que no podíamos contratarlo tiempo completo. De hecho, él rechazó otra iglesia para estar aquí de medio tiempo. Primero fue pastor de jóvenes, luego de adultos, luego plantó la iglesia Gateway en Scottsdale, allá en Arizona, hace unos 9 años, cerca de eso. Así que es un gran hombre de Dios. Y yo lo considero mi hijo espiritual, pero también es mi hermano en Cristo. Es un gran hombre de Dios. Y tiene uno de los corazones más blandos que he conocido. Él tiene un gran corazón. Él predica aquí y predicará en unos momentos. Bueno, un gran hombre de Dios. Pero a veces, cuando desempeñas un rol de mentor, te da maneras de ayudar a crecer a otros, pero hay veces que Dios te da algo para mover a alguien hacia el frente. Y esto sucedió cuando Preston tenía solo 2 años plantando la iglesia. Entonces Dios hizo algunos ajustes y quiero compartirlo, pues muchos necesitan escucharlo. Él estaba haciendo algo malo, pero con un corazón puro. Entonces, cuando nosotros plantamos una iglesia, enviamos a algunos de nuestros ancianos para que sean ancianos de ellos cuando van empezando, porque no es bueno solo escoger gente al azar que no conozcas para que sean ancianos de la iglesia. Tienes un equipo de liderazgo, pero necesitas ancianos que ya sepan serlo. Por cierto, los ancianos no nacen, se entrenan. Y tú tienes que entrenarlos para que sepan cómo ser ancianos. De lo contrario, se pondrán en tu contra. Eso es lo que quiere el enemigo. Y aquí tenemos ancianos increíbles. En fin, la manera en la que lo hacemos aquí es que tenemos ancianos principales y los ancianos de personal. Y los ancianos principales son parte del equipo que decide cuánto se les paga a los pastores principales. Y luego el pastor principal ayuda a dar el rango de sueldo al resto de los ancianos de personal y todo eso se aprueba por otro equipo. Y el equipo principal decide el salario y el rango de ese salario. En realidad solo el rango es lo que deciden. Y esto se decide por los ancianos. Sé que fue mucho detalle, pero fue divertido. Así que
Entonces dije, y creo que se lo comenté a Todd, pero dije, creo que era el segundo o tercer año de la iglesia Gateway en Scottsdale. Y le pregunté, oye, ¿le dieron el aumento a Preston este año? Y dijo, lo intentamos, pero lo rechazó. Al igual que el año pasado. Y dije, de acuerdo. Y verán, yo predico en Semana Santa, nunca el domingo antes o el domingo después, es simplemente algo personal. Porque yo, para mí, necesito la energía y prepararme para el Super Bowl, el domingo de resurrección. Y después tengo que descansar, claro, y no solo ir directo a estudiar. Entonces, la semana después, Preston predicó por mí. Fue el domingo que jugaba el equipo de Masters. Y le pregunté, ¿por qué no vienes después del servicio y vemos el partido? A lo que él accedió. Entonces estamos viendo el partido y les cuento esto porque él es distraído y lo tenía justo donde lo quería, viendo el partido de golf juntos. Entonces detuve el partido y le dije, oye, quiero decirte algo. Dijo, muy bien. Y le dije, sabes, creo que deberías darte ese aumento. Respondió, bueno, Pastor Robert, no tengo la autoridad para eso. La autoridad para darme el aumento. No, no tengo la autoridad. Y le dije, bueno, al parecer sí la tienes, porque veo que sí tienes la autoridad para rechazarlo. Le dije, al parecer sí tienes la autoridad para escoger tu salario. Y él me dijo, espera, espera un segundo, espera. Dijo, déjame decirte por qué lo hice. Y yo dije, ya sé por qué lo hiciste, pero vamos, dime, ayúdame a hacerte ver lo tonto que suena eso. Dijo, lo hago porque somos una iglesia pequeña y quiero ayudar a tener más dinero para contratar más personal. Y piénsalo, quizá como pastores se han sentido así. Podremos contratar más y más personal y si rechazo el aumento podemos utilizarlo para pagarle a otros. Y entonces le dije, oh, tú eres quien provee a la iglesia. Y le dije, no lo sabía, Preston. Yo creía que Dios era quien proveía y que tú estabas bajo la autoridad de los ancianos. Y cuando los ancianos establecen tu salario, lo agradeces. Entonces lloró un poco, se arrepintió y dijo, bien, acepto el aumento. Y respondí, ya lo hiciste porque les dije que te lo dieran. Y por cierto, será retroactivo por los meses que te negaste a aceptarlo. ¿Eh? Y le dije, Preston, tienes un gran corazón. Entiendo el por qué. Pero cuando haces cosas así, le dices a Dios que tú eres quien provee. Pero si tú dejas que Dios sea quien provea en tu iglesia, nunca tendrás un problema financiero. Nunca. Y eso no significa que nunca habrá momentos difíciles. Gateway los ha pasado, pero nunca hemos tenido un problema con el dinero. Pero sí hemos tenido que ajustar algunas cosas, ¿ok? Entonces, al final, lo que pasó fue que se arrepintió, vio lo que estaba haciendo y sé que lo hizo con un corazón puro. Quiero dejar eso en claro. Pero a los 2 meses recibieron un cheque en las ofrendas que cubría su salario por todo un año. El nuevo salario. Y al final del año, esto fue en abril, al final del año, el ingreso de la iglesia se había duplicado. Fue como si Dios dijera, oh, ¿vas a dejarme ser el que provea? Te mostraré lo que puedo hacer. Entonces hay un abandono. Si abandonas el control, no tienes que temer si eres creyente. Es la única manera de vivir. De acuerdo. Muy bien. Número 3. Oración. Y puse en paréntesis guerra. Porque creo que no vemos a la oración como guerra. Entonces yo tomo 4 días para estudiar. Por si quieres usar mis mensajes, úsalos. Porque creo que Dios me ha llamado a pasar tiempo estudiándolos. Y sé que esto le ayuda a otros pastores. Y me parece genial. Y soy tu asistente de investigación. Me parece bien. ¿De acuerdo? Así que, bien, el miércoles es día de estudio, el jueves es día de bosquejo, viernes bosquejo final, pero el sábado es el más importante, es oración y preparación.
Entonces lo repaso en mi mente, lo memorizo y también paso tiempo en oración. Gano la batalla para el mensaje del domingo y el servicio del domingo los sábados en la mañana. Así que déjenme mostrarles unos versículos sobre la guerra y sobre cómo bueno, sobre cómo el pueblo de Dios tiende a sentirse al respecto. Éxodo 13:17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Al pueblo de Dios nunca le ha gustado la guerra. Y pues es porque no entienden que lo único que tienen que hacer es presentarse, y Dios peleará la batalla. Pienso en todos los versos donde dice, no necesitarán pelear, porque la batalla es del Señor. Mantente de pie y ve la salvación del Señor. Solamente preséntate. Y te presentas en oración. Y ahí es cuando ganas la batalla. Leamos Segunda de Reyes 6, versos 8 al 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y observa la tipología, en cómo el enemigo está actuando, atacando a la iglesia. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, es decir, Eliseo, el profeta Eliseo, envió decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a alguien a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Noten que dice una y otra vez. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? En otras palabras, ¿quién es el traidor entre nosotros? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Bien, entonces Dios le advierte a su pueblo que pasa tiempo en su presencia sobre cómo ocurrirá la batalla incluso antes de que ésta ocurra. Y esto es algo en lo que creo que Dios puede ayudarnos. Cuando venga la batalla, vamos en oración. Me refiero a cuando venga la batalla y nos ciegue y le decimos a Dios, oh Dios, ayúdame, por favor, ¿sabes? Bueno, ¿qué tal que Dios nos dijera de antemano cómo resultará la batalla y así nosotros vamos en otra dirección? Es otro nivel de oración. En otras palabras, sí, si la batalla es en tu contra, ve en oración. Pero hazlo todos los días. Y deja que Dios te hable incluso antes de que ocurra. Hace ya algunos años, am, em, el Señor me despertó a las 3 de la mañana. Bueno, eso es mentira. Les contaré la verdad. Hace ya algunos años, mi vejiga me despertó a las 3 de la mañana. Cuando envejezcan me entenderán, ¿bien? Así que fui al baño y cuando regresé, el Señor me dijo, el enemigo está atacando a la iglesia de esta manera. Solo así, el enemigo está atacando así la iglesia. Y llevo 40 años caminando con el Señor. Y no me decepcionó, solo pregunté, ¿qué quieres que yo haga? Y dijo, pregúntale a Steve. Steve es uno de nuestros ancianos. Pregúntale a Steve. Fue hasta la semana siguiente que lo pude ver. No fui con él a las mañanas siguientes, ¿sabes? De hecho, estaba tomando un año sabático. Pero Dios me dijo, la próxima vez que lo veas, pregúntale. Así que le pregunté y me confirmó el ataque del enemigo. Y así gané la batalla en oración antes de que pasara. Y Dios me habló, ¿entienden lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que tal vez Dios quiere llevarte a ti al siguiente nivel en gracia, quizá en perdonarte a ti mismo por algún error del pasado. Un nivel más alto en adoración, quizá al rendir control en tu iglesia o en tu vida o en lo que tú necesites. Un siguiente nivel de oración puede ser entendiendo que ganarás la guerra, no por estrategias,
sino por oración. Y esta es la última, el servicio. Y puse humildad en paréntesis, porque todos podemos predicar del servicio. Todos sabemos al respecto, hablamos de ello, nos servimos, amamos entre nosotros y todo eso. Pero verás, puedes servir a alguien para tu propio bien. Puedes ser muy buen siervo para tu jefe porque tu jefe tiene el poder de promoverte y darte aumentos. Eso no es servicio. En humildad verdadera es como realmente puedes servir. Así que déjame darte algunas escrituras que amo. Am, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Noten cómo dice, este es mi llamado, pero este es quien soy. Soy un siervo, Dios me ha llamado a ser apóstol, pero primero soy siervo. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Todos dicen primero siervo. En otras palabras, tu llamado más alto es ser siervo. Eso es lo que dice. Ahora yo quiero decirles algo. Como lo comenté, tengo 40 años de servicio en el ministerio. El pastor Tommy tiene 60 años de servicio. Y te diré algo del pastor Tommy en la espera de que sea verdad en mí también. Deberías ser cada vez más humilde entre más sirves a Dios. Ahora, una cosa es entender mejor la fidelidad de Dios y confiar más y no estar tan nervioso o ansioso cuando vas por una batalla o estando al frente predicando o algo así. Eso es confiar más en Dios. No es confiar en ti o en tus experiencias, sino confiar en Dios. Pero la humildad, am, esto es, esto es lo que más busco en las personas. No puedo trabajar con gente orgullosa, pues significa que tú haces el trabajo. Esto es como un foco rojo para mí cuando veo orgullo. Ahora, déjame decir, veo orgullo en todos, incluso en mí. Todos estamos trabajando con eso. Pero cuando el orgullo controla a alguien, y quiero profundizar en esto, la apertura del espíritu de Jezabel es la inseguridad. Y aquellos inseguros son los más orgullosos, porque quieren convencerte y a ellos mismos que son grandes. Hablaremos de eso, pero lo que quiero que se lleven es que los humildes, entre más caminan con el Señor, más crecen en humildad. ¿Sabes? Am, Billy Graham, su pastor, le predicaba los sábados en sus últimos años porque no podía asistir a la iglesia. Su pastor le predicaba el mensaje que iba a predicar en domingo. Y lo escuché de su hijo Franklin y lo escuché también en su funeral. Lo dijo su pastor. Pero su pastor, cuando le predicaba el sermón el sábado, Billy casi no hablaba ya, pero sí decía 4 palabras. Los últimos 3 años de su vida, 4 palabras, una y otra vez. Bien, su pastor predicaba esto y al final le dijo, Pastor Graham, no sé si lo reconozca, pero este fue de hecho uno de sus sermones. Y el doctor Graham asintió con su cabeza, solo que no habló nada realmente. En las visitas el pastor lo actualizaba con solamente las noticias de la iglesia. Pero el doctor Graham casi ya no hablaba. Recuerden que falleció a los 99 años. Entonces, el pastor dijo, este fue uno de sus sermones. Usted lo predicó en tal fecha y en tal ciudad y tantas personas fueron salvas. 3,000 o 5,000, no lo recuerdo realmente. Pero tantos.
miles fueron salvos. Y cuando le dijo eso, Billy Graham dijo las 4 famosas palabras en sus últimos años de vida. Él dijo, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Entre más madures, más dirás, Él lo hizo todo. Déjenme mostrarles esto en la vida de Pablo. Y pudiera darles fechas como Pablo murió en el año 66 después de Cristo o tal vez en otra fecha, pero digamos esto. 10 años antes de morir escribió lo siguiente. 10 años antes. Primero a los Corintios 15:9, porque soy el más pequeño de los apóstoles. 10 años antes de morir, el más pequeño. Por cierto, él llevaba 20 años de cristiano. 10 años antes dijo, soy el más pequeño de los apóstoles. 3 años antes de morir, escribe Efesios 3:8, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Primero, el más pequeño de los apóstoles es lo que pensaba. Ahora dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Un año antes de morir, escribe 1 de Timoteo 1:15, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pasó de el más pequeño apóstol a menos que el más pequeño de los santos, a el peor de los pecadores. Eso es humildad. Cuando nuestra iglesia era más pequeña, la gente que visitaba no sabía que yo era el pastor, aún no salíamos en la televisión y esas cosas. Y yo a, a veces saludaba a la gente en la entrada. Era divertido. Era divertido darles la bienvenida. Y una vez saludé a una familia que llegó por primera vez y les dije, yo soy Robert Morris y soy uno de los pastores aquí. Y charlamos un rato, pregunté por sus hijos y los llevamos al salón, les conté de la iglesia y todo eso. Entonces prediqué y luego fui al área de invitados para conocer a la gente. Una pareja se me acerca y la mujer dice, ¿me mentiste? Le dije, ¿cómo te mentí? Respondió, me dijiste que eras uno de los pastores aquí. No dijiste que eras el pastor aquí. Le dije, aprecio el comentario, pero no te mentí. Sí soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Sucede que me toca servir de esta forma, pero soy uno de los pastores. Por favor, no dejes que entre el orgullo. Quédate solo como uno más de los santos. Uno de los que Jesús tocó. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Lo que haremos es preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que nos quiere decir. Toma un momento y pregunta, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme? Tal vez te muestre 4 o solo uno, pero vayamos al siguiente nivel de entendimiento y gracia y perdónate a ti mismo por tu pasado, incluso lo que hiciste después de ser salvo. Vayamos al siguiente nivel de adoración y abandonémonos en Dios. Dale el control, abandona el barco y deja que Él sea el capitán. Vayamos al siguiente nivel en oración y ganemos la batalla incluso antes de que empiece. Seamos gente de oración y vamos al siguiente nivel de servicio. Seamos siervos verdaderos, hombres y mujeres humildes en Dios. Señor, oro por todos nosotros. Tú sabes que lo necesito igual que todos. Espíritu, oro que esta conferencia nos lleve al siguiente nivel de estos 4 fundamentos y oro para que al regresar al ministerio lleves a nuestra iglesia al siguiente nivel. En el nombre de Jesús. Amén.